Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de entrevistas que estamos preparando con Ibera Auri dentro del Nespere Plus Fest, que estamos y vamos a continuar un poco con la temática y es principalmente el arte del canto en Francia a principios del siglo XVII y cómo esta nueva estética barroca en el canto se va implantando en este país y en esta época concretamente. Para ello tenemos el placer de contar con un invitado muy especial y muy especial así un poquito más porque además de ser un amigo cercano es un profesional como la copa de un pino y además hemos tenido el placer de poder dar ciertos coachings con él a lo largo de nuestro aprendizaje como grupo y no es nada más que Jonathan Alvarado, que, bueno, pues para quien no lo conozcáis, es un tenor y laudista que, bueno, pues que estudió canto barroco en Ámsterdam y laúd también aquí en Ámsterdam, y está muy especializado en el arte del canto autoacompañado, especialmente en el repertorio de l'art de cour y el primer siglo XVII francés. Y bueno, pues para hablarnos un poquito más de él, es miembro fundador y director del ensemble Seconda Práctica, con el cual tienen el archiconocido disco Nova Europa, registrado por Ediciones Ambroné. Colabora con grupos como Selection Ensemble últimamente y Música Temprana, entre otros. Y la verdad que para nosotros y el trabajo que desarrolla es nada menos que un referente. Así que estamos muy contentos de poder tenerle hoy aquí con nosotros. Así que, pues, sin más dilación, vamos a darle paso a Jonathan. Hola, Hola, querido. ¿me escuchan? Se te escucha perfectamente. ¿Qué tal? Bien, bien, acá en la siesta bonaerense. Pues nada, fantasía. Muy bien. Es lo que toca. Sí, Aquí, de aquí. momento. Con el pelo corto. Ah, sí. Sí, no sé, se cayó de aquí para abajo, no sé por qué. Pues nada, querido, te damos las gracias y es un placer el tenerte aquí en esta archiconocida saga de entrevistas del Nespere Plus Fest. Y, y nada, pues vamos a charlar un poquillo, así como un poco un podcast informal. Muy bien. Y nada, pues creo que así para ir a bocajarro ya, bueno, perdona, pero se me ha quedado en el tintero introducir un aspecto muy importante. Y es que vamos a basar toda la entrevista en tu tesis de laurea del máster en canto barroco en el Conservatorio de Ámsterdam, más concretamente especializado en el canto autoacompañado del repertorio francés de principios del siglo XVII, Sí. cuyo nombre y cuyo título lleva Le Parler et le Silence. Ujú. Entonces, un poco para hacer un poco de resumen, es un recorrido teórico un poco pues eso, pues de este repertorio, pues de los principales tratados en los cuales se expone la práctica y se define cómo se desarrolla a lo largo de este siglo el arte de cantar y de tocar también, y sobre todo pues dar como un énfasis también ya no solo teórico per se de la música, sino de el contexto social y el contexto estético, incluso político, Ujú. en el cual se ahonda y que tiene relación con esto mismo. Ujú. Y ya para soltarte a bocajarro, la primera pregunta creo que Lidia ya la tiene preparada, así que cuando quieras, Lidia. Sí, la primera pregunta es, ¿cómo definirías tú una double? Eh, A ver, dicho sea de paso, tuve que releer mi tesis. Ya no recordaba ni la mitad de los conceptos. Una double es. En principio, técnicamente, así de una manera muy sencilla, es la práctica de ornamentar, de embellecer el segundo verso de un air de cour. Entonces, el primer verso siempre se cantaba según Mersenne, que es el primero que más o menos describe el término sin llamarlo double. El primer verso del aria se cantaba con algunos ornamentos que claramente, si uno no sabe dónde ponerlos, es un filisteo. O sea, hay un cierto nivel de ornamento de base que uno tiene que hacer, un pequeño trino, un pequeño port de voix, alguna cuestión así, en el primer verso,
pero por lo demás dejarlo como escrito. Para el segundo verso del Air de Cour ya se hace una versión más compleja, más ornamentada, con roulades, con tiratas, y ahí uno puede, de acuerdo a Mersenne, tomar elementos de diferentes tratados, tanto italianos como bueno, está Cerone también, un tratado español, para dulcificar el área. Y en parte, lo que a mí me parece más interesante en el concepto de cómo lo describe Mersenne, porque esto, la voz es la que se dulcifica, la que se hace más dulce, la que se hace más blanda, la que a través del ornamento y de los intervalos prolijamente compuestos ya por el compositor, uno puede llevar al auditor, llevar la mente del auditor a cualquier sentimiento y a cualquier espacio mental que la persona quiera, que el intérprete quiera. Entonces, en ese sentido, el double es, por un lado, a nivel puramente musical, una versión ornamentada de una melodía X, pero a nivel ético, en el contexto de la conversación galante, que es un término posterior, pero que se puede aplicar ya un poco para el principio del siglo XVII, es una forma de mostrar, si se quiere, el mejor lado de uno mismo, los ornamentos personales, la gracia personal, la capacidad que uno tiene de decir algo ingenioso, en un ambiente muy convencional, donde toda la comunicación está codificada de alguna manera, cómo uno puede dar un pequeño girito melódico que haga que la mitad de la gente en el salón haga como... "Oh". Es en ese tipo de contexto que el double se articula. Pues yo creo que el concepto queda más que definido. No sé si, Laia, quieres ahondar ya en la siguiente pregunta o tenemos algo que aportar sobre esto. Yo creo que la definición está bastante clara y además creo que tampoco haría falta darle más vueltas para que quede clarísima. Y me ha parecido interesante que has nombrado, que también viene a colación de la pregunta que te voy a hacer, el tema de los diferentes tratados que has dicho que también te puedes inspirar para hacer las doubles en los diferentes tratados italianos, y también has citado a Cerone, que bueno, que es el único tratado que está escrito en español, que yo diría que también un estilo así un poco italianizante, ¿no? Sí, claramente. Pero Sí. es el único que conservamos para voz, obviamente, escrito en español. Entonces, la pregunta sería esa. ¿Qué toman los franceses en aquel momento? Estamos hablando de la primera mitad del siglo XVII, hacia los años 1920, 30, por ahí, que es cuando empieza, digamos, cuando fuertemente empezamos a ver estos tratados franceses, pero ¿qué toman ellos de los italianos? ¿Qué piensas tú que puedan tomar de los italianos para poder hacer esas doubles? Claro. Ese tipo de cosas. Y ahí te puedes explayar todo lo que quieras. Bueno, la cuestión la cuestión de base de cómo el francés importa el gusto italiano generalmente se tiñe de polémicas posteriores, como la querelle de Buffon en el siglo XVIII, que es el momento con Rousseau y de una cuestión de establecimiento en un contexto completamente diferente al del siglo XVII, de un gusto italiano y de un gusto francés. Ya hay polémicas mucho antes que eso, desde que María de Médicis entra como reina de Francia y empieza a incluir también el divertimento escénico, que nace básicamente el ballet de Cour, ya empieza a haber como una cosa más de influencia de alguna manera amistosa, un poco tensa, que explota en el siglo XVIII, ya a niveles insospechados, aunque ya hay tratados del siglo XVII que dicen que, bueno, si ves a una persona, ves a esa señora toda maquillada bizarramente, con un vestido pomposo innecesariamente, voilà la musique italienne. Ahora, si ves una señora refinada, con el pelo, ya en el siglo XVII ya empiezan a aparecer ese tipo de comentarios. Pero para Mersenne, lo que él dice es, no te puedo explicar cómo ornamentar. Te voy a poner un ejemplo. Ahí le pregunté a Belly, le pregunté al hermano de Etienne Moligné,
que era cantante de la corte, o Antoine, no Antoine, a Etienne, y al hermano, que no me acuerdo cómo se llama el hermano de Etienne Moligny. No se sabe cuál de los dos es. Y le pregunté a Boisset, el compositor de la Chambre, que me hagan estos ejemplos, pero en realidad la única forma que tenés es de ir a hablar con un maestro que te explique, o ir a los tratados italianos, porque aparte de tratados franceses no había, básicamente. La cultura francesa me da la sensación de que era un poco menos dogmática en ese sentido, porque también la práctica era mucho más oral de alguna manera que en Italia, o el impulso de racionalizarla todavía llegó bastante más tarde a Francia. Entonces lo que hace Mersenne es recomendarte que leas Caccini, Cerone, como ya lo había mencionado, pero también habla de la Fontegara. Se va muy atrás. Entonces podría haber también citado a Coquelicot perfectamente. Pero no lo hace. Así que de alguna manera hay como una especie de nombra tratados muy distintos, con fines muy distintos, porque en realidad Caccini es una cosa completamente diferente a Cerone, completamente distinta a la Fontegara. La Regola de Passaggi de Botticelli también son cosas muy distintas, no tienen la misma naturaleza, ni el mismo fin, ni la misma forma de expresar. Entonces no sabemos bien en qué radica la influencia italiana en el estilo francés, porque aparte tampoco hay muchas fuentes a nivel de las disminuciones. Y lo que hay suena decididamente francés, en mi opinión. Cuando uno va al double de N'Espere Plus, o al pequeño double a los pequeños doubles que hay en el libro de canto de la Royal Library, no está más en línea de una especie de Lejeune decadente que unos ornamentos disminuidos que podemos encontrarnos en la Pellegrina, por ejemplo, que es mucho más regular. Hay un tipo de organización mucho más periódica en términos de cómo se organiza melódicamente. Uno siempre sabe más o menos dónde está en el beat. Cuando en Francia uno se encuentra con un bundle de notas y tiene que empezar a entender, bueno, de acuerdo a lo que sabemos, que todo esto es un poc de bois. Sabemos que el poc de bois era pre-beat, entonces sabemos que acá esto es el 1. Si esto es el poc de bois, entonces esto es el 1. ¿Y ahora qué hago con todo lo otro? ¿Cómo lo organizo? Entonces, si esto es un poc de bois, ok, entonces esto puede ser que también sea un poc de bois, o la forma en la que lo ligan, el uso de ligaduras. Es otra naturaleza el mundo de la ornamentación francesa. No experimenté mucho, debo decir, cuando estaba escribiendo mi tesis, estaba tan enloquecido con intentar de ligar un poco los tratados de la primera mitad del siglo XVII con los de la segunda mitad del XVII en Francia, que no exploré mucho la relación con los tratados italianos, más allá de haberlos leído en algún momento, pero no establecí realmente mucho la diferencia. Sí sé, y esto por ahí no tiene que ver tanto con la relación, pero con la no relación, para definirla por la negativa, que tiene mucho sentido ver el impulso de ornamentación francés de acuerdo a lo que estaba haciendo la Academia de Baif, y tiene mucho sentido ver la ornamentación italiana de acuerdo a lo que estaba haciendo la Camerata de Bardi. Hay como dos impulsos neoclásicos paralelos. Ambos son neoclásicos porque ambos quieren entender qué es lo que hacían los griegos y cómo hacemos para que la música moderna alcance ese nivel de impacto afectivo. A los franceses les dio por largo, corto, largo, corto, largo, corto, a nivel de escandicación, y a los italianos le dio por la especulación interválica, el bajo continuo y las notas y cómo se desarrolló por el lado de la segunda práctica después de Monteverdi. Y en esas ramas va la ornamentación también. Por justamente la cuestión de largo, corto, largo, corto, largo, corto, en un lenguaje que no tiene una estructura fija de largos y cortos, a pesar de que los franceses en ese momento estaban realmente intentando que pasara, pero lingüísticamente no ocurre, te da un tipo de ornamentación muy irregular, un tipo de articulación melódica muy irregular,
incluso cuando uno va a las áreas españolas de Moulinier, y lo ve en la propia lengua, se encuentra con una especie de ta 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, y acá 2, y acá 3, y acá 3, y acá 2. Ese impulso termina derivando en un tipo de double, un tipo de ornamentación mucho más irregular y mucho más líquida. También en relación a ese concepto de que uno ornamenta para que la voz esté cada vez más dulce, cada vez más blanda. Otro concepto muy diferente que el de la gorja, o el concepto es otro tipo de virtuosismo. Entonces no creo que estemos a esta altura del partido, al menos en mi investigación, todavía muy capaz de entender cuál es el nivel de influencia de Italia hasta Francia, sino entender lo radicalmente francés, ¿no? Estamos hablando de parisino, básicamente, pero lo radicalmente único que es el estilo francés y lo mucho que hay por explorar en términos de vocalidad, en términos de búsqueda tímbrica, en términos de búsqueda a nivel de la articulación, para no seguir cantando un double de Lomberg o incluso más temprano, como decía, no me acuerdo qué músico, hay una teorista de finales del siglo XX que escribe mucho sobre canto y que detestaba escuchar Lambert y Moulinier y las que hay con doubles como si fueran máquinas de escribir. Que se escucha con ese taca, 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 que el estilo francés es otra cosa. Entonces, yo estoy todavía muy interesado en eso, incluso ahora que ya no lo hago tanto profesionalmente, muy interesado en eso, cómo generar un canto que refleje esa postura ética tan particular que tenían los franceses y tan única y tan especial. Hablé un montón, perdón. El repertorio así italiano del norte, tipo Claro. Botticelli o el Carlo G, porque bueno, yo he cantado mucho de eso y la verdad es que en algunos casos sí que tienen algún tipo de semejanzas. Bueno, los Au de Bois a la Botticelli, que sí que son en beat, pero quitando parte anterior a una nota, ¿no? Claro. Que eso en Francia no pasa exactamente como lo hace Botticelli, pero sí que es interesante porque es el único que lo hace. Y luego Claro. Carlo G también tiene como una manera como muy del norte de Italia. Entonces, no sé, es como interesante porque me ha gustado mucho lo que has dicho, que es más líquido, ¿no? Y muchas veces, si no lo cantas líquido, como que no... No cuadra, o cuadra, pero empieza a sonar como si uno canta un poco... La cuestión de la verticalidad en la que terminó un poco la búsqueda francesa por el intervalo en términos éticos y afectivos, deriva en cifras de continuo. Así muy groseramente hablando, porque claramente es un reduccionismo simplista, pero de alguna manera termina derivando en algo, en una cifra de continuo, en un 4-3, en un 7-6, en ese tipo. Y al tener un POC de voix previt, la posibilidad del 4-3 o del 7-6 es medio que secundaria. No sé si se entiende el concepto, como que el retardo, la cuestión de quedarme una nota por encima de otra nota que articula abajo, no es tan pregnante en la música francesa como en la música italiana. Entonces te da como una cosa muy de miniatura, muy de que este cosito que está acá, esta cosita que está acá, y cómo eso se une. En relación a un bajo que muchas veces, si hubiese realmente tenido la preocupación de alinearlo con el bajo, lo hubiesen publicado alineado con el bajo porque tenían la capacidad tecnológica de hacerlo. Pero también está esta cuestión muy francesa y muy recalcitrantemente anticuada de mantenerse en esta postura de cortesano del siglo XV tardío, principio del XVI, hasta lo más que pudieron. Entonces esta cuestión de yo no te voy a explicar cómo se hacen estas cosas, porque si no estás acá, y si no puedes aprenderlo de nosotros, y en nosotros está cargadísimo, porque nosotros implica un montón de cosas, entonces no lo vas a aprender nunca, porque estás... Y un músico no podía publicar sobre teoría,
porque un cortesano, el músico cortesano era cortesano, vivía en la corte, y publicar un trabajo de orden teórico era visto como cosa de sacerdote, como cosa que estaba por debajo del estatus. Entonces, lo único que tenemos de Boissé son un par de cartas, donde él básicamente dice, o sea, es maravilloso. Hay una carta que le manda a Descartes en el medio de una competencia que habían tenido con un sacerdote, con un presbítero holandés que vivía en Haarlem, que era muy amigo de Descartes, y que era aparentemente muy pesado. Entonces le querían bajar el copete de alguna manera, porque era una persona que tenía un impulso italianizante de escribir la música y las pasiones de la música con intervalos exactos, y todo lo que hacía sonaba muy raro, entonces... Jonathan, Sí. ¿estamos hablando de Huygens en este sentido? ¿En este caso? No. Estamos hablando de Johann Albert Bann, Ah. que compuso un tratado en latín que ahora se perdió con respecto a esta cuestión de la música y las proporciones. Y bueno, era muy pesado y era muy seguro en lo que él decía, y era lo decía así, muy, muy abiertamente y sin ningún tipo de problema. Y hasta que llegó un punto que directamente Boissé escribió una carta y dice, sí, está bien que si querés expresar tal modo, en tal cosa, tal afecto, pero yo si quiero puedo expresar cualquier modo en cualquier tonalidad. Y listo. Y ese fue, eso fue todo lo que se pronunció Boissé al respecto de la discusión de cartas y cartas y cartas. Entonces, por eso no sabemos mucho al respecto. Quizás nunca sabremos mucho al respecto por la misma... el establecimiento de una cierta ética de no decir, porque no es importante decir, es importante estar acá y aprender entre nosotros. Los italianos ya tenían otra visión al respecto, y de eso tampoco sé mucho, está ahí como abierto para explorar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para aprender mucho más de esto? Porque claro, eso es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Francia ha tenido una tradición muy importante durante todo el siglo XIX y el XX de explicarse políticamente y de explicarse a nivel estético y de encontrar formas interesantes de encontrar cómo se expresa el conocimiento, por vía de qué se expresa el conocimiento. Tienen como un aparato teórico que desconozco si en Italia también existe, imagino que sí, pero hay que ir a otras fuentes, no solamente quedarse en el tratado musical, sino entender que lo que nosotros consideramos actualmente como contextual, para ellos era el aire que los rodeaba, y que nada de lo que escriben es inocente, y que nada de lo que escriben está despegado de una estructura ideológica y estética que lo pregnaba todo al punto de que no tenían ni que escribirlo. Entonces, ir al arte italiano, yo como también en Argentina tenemos una cosa muy francófila. Siempre quisimos como ser la Francia de Sudamérica, entonces mi bias, de alguna manera estético, siempre va a ir por Francia, y me educaron también en un ambiente académico bastante francófilo. Entonces navego con mucha facilidad en esa forma de pensar. Y nunca fui muy apegado a la música italiana, más allá de que me parece maravillosa y la canto cada vez que puedo, pero nunca fue algo que me queda a alguien que tenga una conciencia un poco más elevada y con más conocimiento y con más background sobre música italiana para tomar la posta ahí, que seguro que ya hay cosas hechas, ¿eh? Seguro que ya hay cosas hechas. Tal vez para próximas entrevistas o próximos festivales donde podamos también unir un poco el tema, ese sería otro tema de discusión para otras charlas, tema español, unido a gusto italiano, Cherone, bueno, todo este tema. Sí, que sí, sí. ¿Quieres meterte? Yo me engancho. ¿Quieres meter ahí? Porque son cosas justamente de las que no sé nada.
pero nada. Y es algo que me parece fascinante, porque ya lo hice, o sea, ya hice todo ese estudio así, que tampoco está terminado desde ya, pero ya como que tomé una línea. Y entonces, nutrirme de impulsos similares que se den en esa dirección, en cosas que hago con tanta frecuencia, sería, así que yo, encantado. Claro, porque una de las cosas interesantes es, por ejemplo, coger las Heures de Cour, que sí que están en español, y meterle double, ¿no? Al estilo francés, que eso Ujú. es apasionante poder hacer algo así, que no se sabe, una cosa así como muy híbrida, ¿no? Pero Exactamente. tomar un repertorio que se pudo hacer en España y tomar a Cherone y hacer también las disminuciones a la Cherone, por ejemplo. O sea, también, ¿Por qué no? ¿por qué no? Sí. Why not? También buscar la diferencia en la performance misma un poco de lo que está hablando Jonathan precisamente, el poder unir el contexto social que impregna en este caso un posible experimento con música española muy teatral, muy dadas a las grandes audiencias, tanto como artesanas como pues del Corral de Comedias, y ver cuál es el efecto retórico de una ornamentación idealizada por Cherón en este sentido, o en otro, o por otro en este caso, pero cuál sería el efecto de eso también puede ser muy interesante. Sí. Y me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Jonathan al principio, un poco es el concepto de la liquidez de la voz en la double. Y yo personalmente, pues un poco es eso, o sea, además de que conozco las grabaciones de Jonathan, que por cierto ahora insertaremos una aquí, un poco en el espacio publicitario que implica que se acabe la reunión de Zoom, insertaremos un fragmentito maravilloso que creo que lo ejemplifica muy bien, pero sí que es verdad que, por ejemplo, las grabaciones con las que hemos crecido escuchando este repertorio, por ejemplo, pues eso, con la gran Claire Filiatre o Le Poème Harmonique, está claramente en el tema de la articulación vocal muy apegado al uso de la gorja o al uso de este equilibrio vertical, ¿no? Que hablabas antes de cómo está estipulada la variación. Tengo en mente, por ejemplo, la grabación de este Moulinier maravilloso, Les Sort me fait souffrir, Oh, que hace que sí. es un sueño en tierra, pero me Sí. acuerdo que lo primero que pensé al escucharlo fue que de repente en el sample estás nadando en una nube de belleza absoluta y estás así y dices quiero ser ella, y de repente en la primera doble ya empieza como a insertar esta articulación que tiene ella a la hora de hacer doble, que es maravillosa, pero sí que es verdad que un poco en este contexto más italiano puede ser, al igual me estoy mojando un poco a nivel extraño, pero es un poco la impresión que me da. Y creo que es guay que hayas abierto el campo de que se pueda experimentar aún en este sentido mucho más. Sí, ya decía, bueno, yo no sé creo que son 3 minutos, a ver si logro. Mersenne dice en un párrafo, como a veces es bueno delimitar que cada nota tenga como su espacio, que cada nota tenga su articulación, pero a veces es bueno también dejar que la voz corra con abandono total, como... Entonces ese es el único fragmento que yo logré encontrar donde él habla un poco de articulación. No es claro, esto es claramente una interpretación personal, pero después todos los otros términos que utiliza son exacto, de ablandar, de dulcificar, y a veces hay ciertos ornamentos que se tienen que articular, eso incluso también hasta Basilí, prácticamente que sean imperceptibles. Entonces también hay una cuestión de enmascarar, de trobar oscuro casi, como que no está haciendo una cosa completamente compleja y ridículamente, pero que haya partes donde uno tenga que realmente forzarse para entender. Y creo que lo que ha hecho Poème Harmonique, Blessed Be Their Name, y lo que ha hecho Claire, tiene que ver con una etapa de revelar el enorme virtuosismo de esa música y de cantarlo de una manera muy personal, con una vocalidad terriblemente personal. Y ahí. Entonces después viene el trabajo posterior, que es, bueno, genial. Ahora encontramos como otro ladito y vamos por ahí. A ver qué pasa. Claro. Pues fantástico. Y creo que como nos estamos quedando sin tiempo, vamos a dar paso a la pausa publicitaria un poco, al patrocinio de este espacio. Claro.
Y vamos a escuchar un fragmento de una air de cour interpretada por Jonathan Alvarado a la guitarra autoacompañándose a sí mismo, Fantasía, y enseguida volvemos. Repicaban las campanillas en la iglesia del León, en la iglesia del León. Y las damas cantando y bailando rompen el aire repicando al son, rompen el aire repicando al son. Tañían las maravillas del amor, amor de Ana y Luis, del amor de Ana y Luis. Y las damas cantando y bailando rompen el aire repicando al son, rompen el aire repicando al son. De audiencia infinita, no, pues nada, aquí seguimos después de esta pausa publicitaria patrocinada por Claire Refiliat y nada, pues seguimos un poco con el tema que estaba comentando Jonathan, que en el fragmento que acabamos de escuchar, que es un air de cour de Moulinier, de Etienne Moulinier, pues llamada, como seguramente habéis intuido por lo que sonaba, repicaban las campanillas. Y me resulta especialmente interesante cómo Jonathan en el segundo cuplé pues has elaborado tu duple y estabas comentando un poco que te habías basado en Van Eyck en este caso para ello. En realidad, Repicaban era una canción muy famosa en Ámsterdam, en Holanda en general. Hay en la colección que hizo el Mertens Institute, hay muchos textos, creo que son cerca de 15 o 20 textos en holandés para ser cantados sobre esa melodía. Entonces, con eso en mente, alguien, no sé si fue, creo que en uno, bueno, mi marido, que es flautista de pico, además de traverso, me dijo, creo que la vi en Van Eyck. Y digo, buenísimo, porque entonces si está en Van Eyck quiere decir que va a haber una versión ornamentada, porque comienza literalmente con un fragmentito de 4 compases del sample, tipo Tomás de Santa María, bueno, ahora. Entonces lo que hice fue primero agarrar y poner una versión completa y cantarla, así como estaba, en el segundo verso. Se la canté a Nuno, y me dijo, no suena para nada idiomático, no cuadra con lo que vos, con lo que me has mostrado de otras cuestiones. Hace una adaptación. Y dije, bueno, hago una adaptación. Y yo juraba que la había basado, o sea, después de que lo hice, lo terminé, lo canté así siempre, lo voy cambiando de a poquito con los años, pero después cuando lo volví a revisar y lo comparé con el doble de Van Eyck, no quedó nada del doble de Van Eyck. Pero en un principio, las primeras 3 o 4 veces que lo fui cantando, lo fui cambiando, lo fui cantando, lo fui cambiando, y ahora quedó algo ni remotamente parecido. Pero en principio sí, lo basé exactamente igual. Cantaba el de Van Eyck hasta que se fue disolviendo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno empieza a cantar dobles muy seguido? Ever so slightly. Uno empieza a cambiar de a poquito y cambia esta roulette por otra y este pequeño ornamento por otro, y después, el mi fa no lo ornamenta, entonces lo voy a ornamentar y voy a sacar el sol la que había antes, yo lo pongo acá y así, como bloquecitos. La tengo que grabar, porque no me parece la canción más interesante tampoco, de Moulinier. Es muy hermosa y es muy solmizable también.
Entonces me daba la oportunidad de hacer esta cuestión de solmizarlo primero y después entender la tensión de cada ornamento, dónde puedo poner un ornamento más, un ornamento. La usé como una cuestión de estudio y ya después quedó y pasó al disco. Y bueno, y ahora la canto siempre porque, bueno, tiene... porque, ¿por qué no? Pero... Claro, por supuesto. Y nada, pues un poco para concluir, te vamos a hacer la última pregunta y siempre, esto ya va tomando un poco de consistencia de cara a las próximas entrevistas también. La última pregunta es una pregunta un poco para mojarse, un poco picaruela, no vamos a mentir. Y, y va a colación de lo siguiente. Bueno, en tu tesis, bueno, pues expones de manera muy clara la crítica que luego hace Basilly a cómo todo el gusto francés ha ido deteriorando hacia una cosa de que él ya no se identifica para nada y ve un poco pues esta cosa así como súper desesperada de madre mía, pues se va a hacer música otra vez jamás en el mundo. Voy a cantar solo plens de por vida. Entonces, ¿cómo trasladarías esta crítica al mundo contemporáneo, al hoy en día? Bueno, lo que decía yo que a mí me parece, no solo con Basilly, pero también un poco con Caccini, en su desesperación retórica, pero muy real. Incluso con Couperin, ya en el siglo XVIII, que ornamentaba, escribía todos los dobles él mismo, porque él decía que ya, si no escribo todos los ornamentos, los ponen mal. Ya la gente se está olvidando cómo ornamentar apropiadamente y hay que explicarles y hay que decirles porque son todos una manga de burros, nadie entiende nada. Y es un giro retórico de por sí, pero siempre pasa en estos periodos de transición, donde hay un recambio generacional y donde hay un grupo que está empezando a perder poder. Y el gusto se mueve hacia otro lugar. Y todo pasa a ser condenable. Estas cuestiones que yo decía en la tesis sobre Basilly no las escribe en el tratado mismo, sino en la carta que está al final. Y él habla de esto, habla de la pérdida de la conversación galante, y habla de la pérdida de la concesión de la bienséance, que es así, los italianos están empezando, no lo dice así, pero es como hay una de exposición retórica vacua, sin ningún tipo de consideración por la lengua, sin ningún tipo de consideración por el significado de las cosas, sin ningún tipo de conexión con los grandes cantantes. No dice nada de Nier, por ejemplo, introduciendo el gusto italiano, porque todavía él trajo el estilo italiano y lo adaptó al estilo francés. Muy diferente que ahora tenemos un italiano en la corte, que hace que la música francesa suene a música italiana, y eso ya no. Eso ya no. Y es claro que uno escucha un gran motet de Lully y lo compara con Dumont, o lo compara que también son italianizantes, pero anteriores, más si lo compara con Lejeune, o si lo compara con Guedron, o Día y la Noche. Son cosas realmente muy distintas. Y yo no suelo ser muy... noto, y en mi configuración mental millennial, le tengo mucha consideración positiva a lo que llaman generational wealth, ¿no? Como riqueza generacional, que se va acumulando. Yo soy he sido un fangirl total. He estado escuchando acá en mi habitación, porque ahora estoy justo acá en la casa de mis padres, entonces acá a unos pocos metros, encerrado en mi habitación, escuchando a Clerly Filiatre, a María Cristina Kier, a Montserrat Figueras, a Monique Zanetti, a Anne Melon. Me falta una que si no la nombro me voy a morir. Bueno, hay dos, siempre muy interesado en el canto femenino por alguna razón también, con perdón de todos los colegas de Les Arts Florissants, que son haute contres y cosas, nunca me interesó del todo. Isabel Poulenard, la gran Isabel Poulenard, ella fue la primera que escuché un double de ella en la grabación que tiene de
Le Princesse de Lit, no me acuerdo cuál de los ballets de Kurt, que grabó con Minkowski, y tiene una pieza en particular donde hace un doublé que no está escrito en ningún lado, y al día de hoy que pongo esa pieza, y es como, esto es todo, ya está. Guardemos violín en bolsa, como se dice en Argentina, retirémonos. Y bueno, después vino Claire de Filiatre y era como, guardemos violín en bolsa y retirémonos. Y así, cada vez que llega alguien, el arte va avanzando un poquito más. Entonces yo no tomaría la postura no me sale tomar la postura que tomaba Basili, o la postura que tomó Caccini también en su momento. Sí entiendo que se pierde un poquito en el intercambio generacional y que cuando uno escucha la grabación, uno no escucha la filosofía detrás. Y eso es lo que se va perdiendo un poco. La conexión puntual y personal que uno tiene con un determinado repertorio y la justificación filológica, si se quiere, o musicológica, o lo que fuere, con respecto a por qué uno hace las cosas que hace, y la gente que lo va escuchando, o que va escuchándose entre sí, va copiando la resultante, la puntita del iceberg, y lo va incorporando a su propia vocalidad. Entonces eso pasa que yo a veces miro un poco a mi alrededor, y eso que yo tengo 35 años, tampoco, pero ya estoy en un punto donde la gente me empieza a escribir, me empieza a hacer preguntas, o empiezo a escuchar pequeños giritos melódicos que dejo ahí como pequeños mojones de Jonathan estuvo por aquí en algunas de las canciones de Codex Sola o de Mouligné, y veo que se empiezan a repicar. Y los empiezo a escuchar en otras grabaciones y digo, que esto va de a poquito aglutinándose en un estilo. Que como yo le copié un poco a Le Filiatre y a Poulenard y a María Cristina y así continúa y continúa y continúa. Sí me da un poco no sé muy cómo decirlo, porque no me molesta, pero no me gusta la perspectiva cínica para con el early music, que early music se está tornando cada vez más un sonido y no un approach. Eso me pone un poco mal, debo admitir, en nuestro medio, que es eso, es un sonido, se empieza a cristalizar como un sonido, una forma de ornamentar, una secuencia de cuestiones melódicas, y no una aproximación personal, abrazando los anacronismos, abrazando las preferencias personales, abrazando la diferencia radical, insoslayable e irrecuperable que hay entre nuestro ser contemporáneo y el ser del pasado, y que la conexión se haga con sonido y con gente, con otras versiones, con otras grabaciones, y no directamente con la fuente, o con las cartas, con los cuadros, yo vengo educado en la línea en realidad, más allá de seña, que fue la que me hizo de alguna manera técnicamente, vengo también por la línea de Fred Jacobs, profesor de la UD, que fue el que me puso a tocar y cantar, básicamente, y me tuvo los 2 años del máster cantando Boissé, Guedron, Mouligné, Boissé, Guedron, Mouligné, Pelly. Boissé, Guedron, Mouligné, y alguna cosita ahí perdida de alguien más, pero él viene de la línea, y lo dice muy orgullosamente, de Banda Landowska. Digamos, y eso de alguna manera eso pasa, eso tiene que pasar. Y veo más y más en el mundito freelancer esta cuestión de, bueno, la gente, y a la larga nunca sabemos cómo las cosas se hacían, entonces ¿para qué nos vamos a preocupar? O sea, a la larga, un nivel de cinismo muy grande que me preocupa, porque ese cinismo no forma generaciones futuras. Se queda ahí, es un cinismo muy, muy mezquino. Y eso no me gusta. En ese sentido me parece que me considero un poquito Basili, como si se está perdiendo la esencia de lo que el early music movement fue, y para lo que se generó. Y si no, ahora que ya pasaron unos cuantos años, no somos conscientes de que es una tradición, y que tenemos que estar orgullosos y conscientes de dónde venimos, y de volver a las fuentes también, y de estar permanentemente en ese diálogo. Esta persona que canta que me encanta, pero después voy y leo esto. A veces me veo hablando de Mersenne, y me veo hablando de Basili y de estas cosas, y noto que la gente empieza a abrir los ojos
Y digo, pero está todo ahí, hace años que está todo ahí. Y los franceses, hay un tratado de Gérold, del canto, que no sé, creo que es de 1910, 1915, 1920, donde habla de todo lo que nosotros estamos hablando ahora. Es información que ya viene girando desde hace mucho tiempo y que por quedarnos por ahí en escuchar grabaciones y simplemente replicar un tipo de sonido, la perdemos. Y ahí sonamos todos como, incluso yo a veces me incluyo en algunos repertorios como máquinas de escribir. Y uno puede decir lo que uno quiera de Leonard y de la generación de Leonard, pero jamás sonaron como máquinas de escribir. No. Y eso hay que traerlo. Pero bueno, también entiendo que ustedes, por ejemplo, ahora cuando escucho los videitos que sube Laia, disminuyendo, y lo que sube, todo lo que suben ustedes también en general, o las bergerets estas que les ponen como una especie de textura de sueño total, y me muero de la felicidad. Y es como, sí. Y eso es lo que me parece que es interesante y que es válido, de no preocuparse porque haya generaciones que van tomando una posta, pero sí incitarlos a eso, a que se busquen su propio approach. Y me parece que hay mucha gente que lo está haciendo, pero hay mucha otra gente con mucho poder y con mucha visibilidad que no lo está haciendo. Y eso es un poco un problema, creo yo. Wow. Este amor intergeneracional hacia Sí. intergeneracional y amor entre las personas presentes que hacemos música antigua. Ujú. Y esto que estás diciendo de la individualidad de cada uno, ya sea en el pasado uniendo el futuro y uniéndonos a nosotros también en nuestras individualidades y diferencias a la hora de aproximarnos a esta música, pues quiero que quede este amor y te vamos a despedir, pero dándote las gracias por venir y a ver, y espero que la gente que esté escuchando de verdad que sienta esta, o sea, toda tu opinión como una especie también pues de invitación, ¿no? A investigar, que también es la primera parte de todo esto, supongo, para todos. Investigar, ir aprendiendo poco a poco. Bueno, yo he aprendido hoy un montón. Todos. Entonces, simplemente con la mayor humildad posible siempre, intentar aprender de todos nosotros y aportar la parte Claro. personal de cada uno, porque al final, obviamente, no sabemos cómo sonaba, pero de ahí a decir se hace así porque no sabemos cómo sonaba tampoco. Entonces, bueno, pues Exactamente. a uno que aporte a esto, que aporte lo que pueda y lo que también sienta dentro de sí mismo, de su individualidad creativa, ¿no? Ujú. Y por eso creo que te hemos invitado, porque tú eres un ejemplo de ello y a nuestro grupo nos inspiras muchísimo en tu forma de ver las frases, de ver las disminuciones, de ver el sonido también, pero esa paz, ¿no? que inspiras y también que se nota que hay todo un trabajo intelectual detrás, pero llega a nosotros con una frescura Mm. y una calidad muy grande. Entonces, y bueno, todo lo que has dicho de las grandes cantantes, pues aquí estábamos. Todos los fans están aquí presentes también. Sí, no, se nota, se nota que en ese sentido es un grupo, me identifico mucho con ustedes en eso también, en el fangirl. Eh, eh, y conocerlas y verlas en festivales, y yo así como mirándolas desde lejos, como ¡ah! Y a mí en un concierto que hizo Solazzo en Utrecht hace unos años, que casi nos tiran, porque estábamos allí que parecía que estábamos en un concierto de Lady Gaga. Cantando todo el repertorio de Ars Subtilior y cantando como si fuera aquello fans. Sí, sí. Y yo amo Creo, eso, soy fan de todos. O sea, creo que es algo súper importante y que hace que todos aprendamos de todos. Claro. Cada uno es algo diferente que uno mismo no puede ser que no tenga en un inicio. Mm.
Entonces, y también esa cosa de la generación, eso como decir, ay, es que es antiguo, ya tiene, no sé, 40, 50 años, ay, es que ya son... Claro, unas grabaciones son maravillosas, o sea, las cosas son... Exacto. Es, no desestimar con tanta facilidad. Son cosas que, bueno, hay un montón de cosas que nosotros hacemos que eventualmente van a sonar de nuestro tiempo. Hay cosas que van a sonar frescas igual, porque hay incluso muchas grabaciones de los 70-80 que suenan como si las hubiesen hecho hoy, pero después hay cosas como con el cine, como con músicas que no son clásicas, que van a sonar la elección de los instrumentos, el tipo de ataque, el tipo de repertorio. Van a decir, ah, eso suena re 2020, y sí, y sí, no hay vuelta que darle. Hay que aceptar eso y ya está. Hay que aceptarlo, sí. Porque la gente que escribía música en el siglo XVII no se preocupaba tanto por si eso en el siglo XVIII iba a sonar, ay, suena súper siglo XVII. Eh, uno hace y después las categorías y las divisiones las hace, son aplicadas a posteriori. Así que bueno, sí, concuerdo perfectamente y que espero que se vea más por los años también cosas como las que están haciendo ustedes. Y abrirle posibilidades también a gente, porque eso también habla de cierta apertura de invitar gente para hablar, para conversar, y no solo quedarse en el mundito de un ensamble que siempre es tan interno y tan como un ensamble y lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y bueno, tomarse un tiempo para salir de eso y para estar ahí expuestos a otras cosas e intercambiar. Así que muchísimas gracias a ustedes. Fue un placer verlos. Con tanto Y amor nos vamos a despedir. Con toda esta... la mejor forma de despedirse. Total. Pues nada, Jonathan, muchísimas gracias. Disfruta en Argentina y espero que nos veamos muy pronto. Sí, yo también, en persona, la próxima. Esperemos. Ok. Pues nada, querido, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.